vamos a trabajar una parte práctica, lo que hemos visto en las clases anteriores de la unidad 4 en análisis de regresión. Para ello vamos a utilizar un ejemplo que está tomado de este libro y ustedes pueden verificar la fuente. Para poder completar la tabla, porque ese será el objetivo, dejarla tal cual la vemos aquí, rellena, y además buscar o calcular las medidas, o sea, esta tabla nos va a servir para calcular las medidas que tenemos aquí, el modelo, y pues están las interpretaciones de cada una de ellas, tal cual hasta el punto en el que hemos llegado en las clases, que son los intervalos de confianza. Entonces, para poder trabajar sin perder lo que tenemos aquí, vamos a realizar una copia. Y sobre esta vamos a trabajar. Entonces, tenemos las dos. Vamos a borrar todo lo que está aquí. Vamos a dejar vacío. Vamos a borrar todo esto de acá. Todo. Solo vamos a dejar lo que son las medidas. Para que vean qué es lo que ustedes van a realizar. Esto lo vamos a borrar. Una vez que tengan la tabla, es lo mismo que van a encontrar en el ejemplo, en la pestaña que dice aquí ejercicio 4.1, que ya están dispuestos los datos solo para empezar a operar la tabla, a llenar y a encontrar las medidas. Y el resto de ejercicios que están en la guía del archivo de Word que está subido en la clase anterior, que pueden descargar y verificar lo que dice el problema y ver que estos son los datos que corresponden a cada uno de ellos, para que ustedes luego tomen esos datos, así como se ha tomado este y se ha sustituido acá en la tabla, para exponerlo de tal manera que ustedes se guíen para saber qué es lo que van a hacer. Este es el punto de partida para ustedes. Y luego de haber verificado la información que estamos presentando en este video. Entonces retomamos la tabla del ejemplo y vamos a empezar a rellenar. Primero hay que encontrar el modelo. ¿Sí? Ese es el primer objetivo de los principales, digamos. Pero un paso previo, y es el que ya hemos mencionado, que es lo primero que debemos de hacer antes de encontrar el modelo y cualquier otra medida, es conocer si los datos en sí realmente tienen relación, X y Y realmente están relacionadas, si presentan algún tipo de tendencia o no. Para eso pues debemos de realizar el diagrama de dispersión. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: seleccionamos las dos columnas solo de los datos, sin las etiquetas, solo los datos. Nos vamos a insertar en el bloque de gráficos, o aquí en este módulo de gráficos le damos aquí en este que tiene los puntitos y agarramos el primero. De todos los que aparecen acá, vean, uno le presentan líneas, curvas, cosas que son extrañas a lo que hemos visto. Entonces, el que nos corresponde a nosotros para el análisis de regresión es este, que es la dispersión de los puntos, que dibuja los pares ordenados de cada fila. Entonces le damos clic y ubicamos esto por aquí abajo. Si se fijan, lo voy a poner por acá. El gráfico, pues como si todo gráfico, y como lo vimos en la unidad 1, debe de llevar un título. Ya el Excel, como sabe la importancia del título del gráfico para saber de qué estamos hablando,
entonces le pone por defecto el nombre título de gráfico para que nosotros vengamos y le pongamos un nombre apropiado para lo que vamos a presentar. En este caso le voy a poner diagrama de dispersión para X versus Y. Así ya cuando nosotros tengamos el nombre de X y de Y, ahí le podemos poner propiamente quién es X y quién es Y para tener más claridad. Ok, ya está. Al final vamos a tomar de nuevo el gráfico para ver los otros elementos, como la recta de regresión y otros detalles del modelo. Pero en este caso, como el objetivo primero es ver la dispersión para verificar si hay tendencia, entonces lo analizamos y podemos observar que visualmente sí presentan tendencia lineal ascendente, como ya lo hemos discutido. Entonces, al observar que sí hay tendencia, si procede el análisis de regresión para los datos, no vamos a trabajar en vano. Trabajaríamos en vano si no hacemos esto y al final resulta de que los puntos están dispersos de tal manera que no se observa ningún patrón de tendencia. Pero en este caso sí, podemos trabajar con la certeza de que vamos a encontrar un modelo que se adecue a esos datos y que sí es posible hacer análisis de regresión. Una vez analizado o verificado el diagrama de dispersión, nos vamos a a completar la tabla y a calcular las medidas. Si se fijan en la tabla, hay una fila al final, que es donde vamos a poner las sumas que necesitaremos y las casillas que están en gris son aquellas casillas en las que no se requiere sumatoria, que no debemos de sacarlas porque no tienen sentido sacar sumatoria. Ok, entonces, en primer lugar vamos a encontrar el modelo. El modelo, observen, en el modelo tenemos esta ecuación. A eso es lo que queremos llegar. Para poder llegar a esta ecuación, ya con valores para A y para B, tenemos que calcular previamente B y luego A. Entonces el objetivo de nosotros va a ser calcular B primero utilizando los valores que la tabla nos va a proporcionar, la suma de x por y, la suma de x, suma de y, suma de x cuadrado, suma de las x al cuadrado y haciendo el cociente y las operaciones que allí nos indica luego lo mismo para lo que nos va indicando. Entonces vamos a seguir esa fórmula. En primer lugar vemos que B necesita n. ¿Cómo calculamos n? Aquí pues como son pocos datos los podríamos contar, pero cuando esto se tiene muchos datos, no tendríamos tiempo o perderíamos tiempo de estar contando. Lo que hacemos es, en este caso, seleccionar cualquier columna solo para contar. Claro, como les digo, aquí como son pocos los podríamos contar, pero la idea es ahorrarnos. Una cosa muy, digamos, así solo para nosotros es esta información que nos presenta acá, que nos da el promedio, el recuento y la suma. Entonces podríamos tomar el recuento como el total de elementos y eso sería el n, pero tendríamos que escribirlo. Entonces aquí está el n, la casilla donde vamos a escribir n. Lo podría tomar de aquí o utilizamos una forma más general que es contar y aquí pongo los valores que voy a contar, como ahí me dice que separó con coma, pero una de las ventajas de Excel que podemos en este caso seleccionar todo lo que quiero contar. Si yo le doy aquí me va a contar todo eso, si le doy acá me va a contar todos. Pero yo solo necesito que me cuente una vez las filas, por tanto solo selecciono esos y cierro paréntesis y le doy enter. Ya me da 15, que es el dato que me había dado acá abajo. Ya tengo n, ahora vamos a calcular b. Para b dice acá que necesito n por la suma de las x por y, pero no tengo x por y.
Entonces voy a calcular x por y es igual a multiplicar esta casilla por esta para el primer dato en la primera fila. Y este procedimiento lo repito, pero para no escribir eso, pues me pongo aquí en esta esquinita. Vemos que se marca una cruz negrita cuando me posiciono sobre ese puntito. Luego hay una cruz también que es más gruesa y blanca del centro, que es para ubicar o seleccionar otra casilla. Y está también otro tipo de cruz, que es esta, ¿ven? Que aparece el cursor y aparece la cruz, que con esto yo puedo agarrar esto y pasarlo para otro lado. Pero no es eso lo que quiero, entonces hay que asegurarnos que utilizamos esta cruz negrita, justamente en ese puntito de la esquina, y arrastramos. Ahí están todos los productos. Si yo me pongo en cualquiera de ellos, verifico que efectivamente han multiplicado en esa fila y no en otro lado. Eso para ir agarrando confianza de que los cálculos los hemos hecho bien, por si tenemos duda o algo. Entonces dice acá en la fórmula que necesito n multiplicado por la suma de los xy. Ya tengo la suma de los xy. Voy a necesitar la suma de las x, voy a necesitar la suma de las y, la suma de las x cuadrado y nuevamente la suma de las x. Para ello voy a completar todo eso. Aquí, como decía, voy a utilizar la suma de las x. Le inserto acá en este bloque de operadores de funciones. Inserto la suma. Me selecciona justamente, si yo me pongo abajo y le doy insertar aquí la suma, voy a hacerlo de nuevo aquí, me da promedio y otros, máximo, mínimo, contar números incluso, que es lo que ya habíamos hecho en este paso, pero aquí lo que necesito es ponerme acá y si yo le doy clic en sumar o en suma, me va a seleccionar todos los números que estén por encima de ese bloque. Si yo corto, por ejemplo, este número lo quito, y me pongo acá, entonces la suma me va a ser la suma justamente de 30 hasta 127. Entonces en este caso tenemos que asegurarnos que esté en todo continuo lo que vamos a sumar. Por eso es de que debemos de ver que nos vamos a ubicar justamente donde debe de ser y que todos estén los puntos que necesitamos. Luego aquí, ya haciendo esa aclaración, le damos sumar y tenemos la suma de toda la columna. Le damos enter y ya tenemos la suma de las x. Lo mismo puedo hacer para cada una de las columnas donde voy a requerir suma o solamente arrastro aquí. Eso es cuestiones de práctica que van a ir adquiriendo. De momento voy a ir calculando las demás columnas que necesito. Si se fijan aquí necesito x cuadrado, que puedo hacerlo de dos formas, como poniendo x y con el circunflejo ponerlo al cuadrado y me da 25, 5 por 5, 25. La otra forma es potencia, que esta es la que voy a seguir utilizando en toda la que es la explicación para poner este mismo número elevado al cuadrado. Ahí me dice la fórmula que debe de ir el número dividido por punto y coma y el número al que voy a elevar la potencia. Entonces aquí selecciono el número, punto y coma, y el 2, que es el cuadrado. Cierro paréntesis y me da lo mismo. Lo mismo para, podría arrastrar, pero lo mismo para, voy a de nuevo a escribir la columna de y cuadrado, que va a ser esta, solo lo marco, el 4, punto y coma, 2 nuevamente, ya tengo la potencia. Cuando ya tengo los dos, pues incluso voy a borrar esto de acá. Incluso puedo tener estos, hacer solo los valores de la primera fila de cada columna que estoy calculando, los selecciono y hago el mismo procedimiento que antes. Puedo darle doble clic y ya me completa.
los valores. Ya una vez que estén completos, otra forma, pues como les decía antes, pues es arrastrándolo, que hacemos lo mismo. Y aquí puedo arrastrar esto para allá, o incluso si quiero partir de cero, solo tengo los cálculos de las columnas y sumo, seleccionando ahí los valores. Y ya de un solo calcula la suma de cada columna. Si lo doy clic aquí, doble clic, si observan, está marcado justo los valores que ha tomado para realizar la suma. Y así para el resto. Entonces, eso nos da garantía de que no nos hemos equivocado. Bien, la siguiente columna es la Y gorrito, es decir, Y circunflejo, que representa los valores de las estimaciones del modelo, pero el modelo todavía no lo hemos encontrado y ese es el punto por el que hemos calculado esas primeras columnas. El modelo lo vamos a escribir acá, pero para poder encontrar el modelo vamos a seguir la expresión Y estimado igual a A más BX, donde A es este valor que vamos a requerir B, como observamos aquí. Y entonces vamos primero por B. Vamos a calcular B. Para calcular B me voy a ubicar aquí en este apartado, en esta casilla donde he escrito B, y voy a insertar fórmula. Toda fórmula empieza con menos o con más también, o con el signo de igual. Con igual voy a seguir la expresión de la fórmula. Dice n, como es un cociente, voy a abrir paréntesis para abarcar todo lo que está arriba, y luego pleca, y luego otro paréntesis para abarcar todo lo de abajo. Dentro de paréntesis voy a poner n por el producto de x por y. Entonces aquí decimos, este es el primer paréntesis para el numerador. N, decía n, aquí selecciono esta casilla que tiene fórmula. Recuerden que aunque nosotros vemos el 15, realmente allí hay una fórmula. Que al cambiar los datos aquí, pues aquí tendríamos que ver que vamos a seleccionar realmente una fórmula. Ya tenemos n, esa n va multiplicado por el producto de las xy. Vemos que esta etiqueta tiene xy y esta es la suma. Entonces, como el n va multiplicado por la suma, le doy clic acá y observamos la fórmula que sigue un menos, ese menos de fórmula. Por tanto, aquí le pongo menos. Después, seguimos viendo, para tener seguridad, vamos a seguir viendo bien la fórmula. La suma de las x, que es este valor de aquí, este va multiplicado con asterisco, representamos la multiplicación por este de acá, que es la suma de las y. Con eso cerramos paréntesis para el numerador, le ponemos pleca de división y abrimos nuevamente el paréntesis para el numerador. En el numerador observamos que también aparece nuevamente n. Entonces damos clic en n nuevamente, asterisco para multiplicar, y lo vamos a multiplicar con la suma de las x cuadrados. Las x cuadrados es esta columna. Entonces esa n la voy a multiplicar por este valor y luego sigue un menos de fórmula nuevamente, que es este de aquí. Ese lo vamos a escribir y le vamos a tener cuidado con lo siguiente, que es una potencia nuevamente. Y esa potencia es la potencia de la suma de las x. Para ponerlo aquí en Excel tenemos que escribir potencia como antes, potencia, y ahí me está diciendo que nuevamente que el número al que voy a elevar la potencia, que en este caso es la suma de las x, separado punto y coma, el 2 del cuadrado, cierro el paréntesis de la potencia, y como ya terminé, ahora cierro nuevamente, pero ahora el paréntesis con el que abrimos el denominador que está después del pleca, para que no se cometa un error, sino el Excel lanza un mensaje de error. Le damos Enter y ya tenemos el valor de B. B en este caso vale 0.826973.147, pero ese valor es, recuerden como les mencionaba antes,
Es un valor que Excel calcula con varios dígitos decimales. Nosotros en el modelo no necesitamos escribirlos todos. Basta con que pongamos 4 decimales o 3. Ahí eso ya queda a criterio de cada uno. Pero aquí vamos a utilizar todo lo que Excel utiliza para poder hacer las aproximaciones. Pero ya tenemos B. Ahora con A lo que necesitamos es Y estimado, perdón, Y barra y X barra. El B es el que acabamos de calcular. Para calcular A, entonces vamos a decir B, Y barra, pero no tengo Y barra. Para calcular Y barra, he agregado en esta parte de aquí abajo lo que es estas casillas para poner los promedios, porque los promedios son las X barra y la Y barra. Si yo pongo, fíjense bien, me pongo ahí y le doy promedio, me da unos valores que ha calculado de todo lo que está arriba, el promedio de todo lo que está arriba. Pero ese valor está mal porque yo quiero solo desde aquí hasta aquí, los datos puros. Y este no es un dato, este es la suma de todos esos datos. Pero ese lo ha incluido en el promedio, entonces ese es un error. Lo que debemos de garantizar es que, miren, cuando le doy doble clic, ha seleccionado todo. Entonces yo lo que tengo que hacer es, aquí, al intentar yo quitar este, me quiero poner en la esquinita de esta selección azul, así como acá ve. Si se fijan, me aparece una flechita en dos sentidos para poder hacer esto. Pero ven que no me permite porque quizás por la disposición no me deja, sino que me aparece ahora sí se pudo, pero cuesta. En el caso que no les aparezca y cueste que les aparezca esa flechita en dos sentidos, lo hacemos aquí y lo bajamos uno. Una vez que lo hemos bajado uno, yo lo puedo subir agarrando ya no en las esquinas, sino en los laterales, en cualquier lateral. Miren, se aparece esa cruz que les decía yo que es para agarrar. Entonces, lo subo uno y ya no está seleccionado el de la suma. Ok, hago todas estas aclaraciones y voy con estos detalles por las personas que nunca han trabajado con Excel y se les pueda dificultar. Entonces, para los que ya dominan, pues paciencia nada más. Con eso le doy Enter y ya ven que de 99 que me había marcado, ahora me da 53.2 de promedio. Y este, si quieren, lo arrastramos aquí para que me dé o me corrija el que ya tenía en este otro y no hacer el procedimiento. Si ahora yo le doy doble clic a este, vemos que está la selección justamente que necesitaba. Ya tengo X barra, que es este, y este Y barra. Ahí, como no tengo símbolos de Excel que tengan X barra y Y barra, solo tenemos de saber que esos son los promedios de eso y ya. Para A voy a poner X, fíjense bien lo que va a pasar. Si yo sigo la forma que hemos visto en clase A más BX, bueno, primero, perdón, voy a calcular A, no hemos calculado A. Voy a hacer A es Y barra es Y promedio, que es este. Entonces aquí, fórmula, igual, le doy este de acá y le doy más, porque no, perdón, menos, que es la fórmula de A, menos de fórmula, menos B, ahí está, menos B por X barra, B, asterisco de por y X barra, que es este. Le damos Enter, ya tenemos A. Recuerden que tanto A como B pueden ser positivos o negativos. A puede ser 0, pero B no puede ser 0 nunca, porque B es el que está acompañado con la X. Ok, entonces, una vez que tengamos esos valores, ya puedo escribir el modelo. Ahora lo que les iba a decir, que el modelo nosotros lo hemos visto como A más BX, solo es una forma de presentación, pero yo puedo poner BX más A y sigue siendo lo mismo. Pero si lo queremos hacer en Excel, para quien se le pueda presentar esta situación y escribimos, aquí no es fórmula, aquí solo lo voy a escribir
así manualmente, no fórmula, sino que solo para que me quede la evidencia de cuál es el modelo, le pongo menos 1.1283. Lo voy a dejar con 4 decimales. Más 0.8269 con 4 decimales x, que es la fórmula. Si se fijan ahí me reconoce como una función. Y eso no debe de ser porque yo solo estoy queriendo expresar el modelo. Y entonces si yo le doy Enter, me da este error. Pero ¿por qué me da ese error? Me da ese error porque Excel ha reconocido realmente que es una fórmula lo que he introducido. ¿Cómo reconoce que es una fórmula? Porque al principio empecé con un signo menos, este signo menos que está aquí. Entonces, para evitar ese problema, porque yo no quiero que sea fórmula, sino que nada más es un modelo que yo estoy escribiendo para tenerlo ahí visualmente, entonces pongo primero la parte BX, que sería esto, menos 1.1283. Lo cambio para que no lo reconozca como fórmula. Y así yo ya sé que ustedes ya saben cuál es el modelo. O sea, es una garantía de que ustedes saben qué es lo que están calculando con esto. Escribirlo aquí manualmente. Que ya después vamos a ver que no es necesario, pero solo es para evidencia. Porque eso se calcula automáticamente en Excel. Ahora, si se calcula automáticamente en Excel, ¿para qué lo hacemos? Todo eso que estamos haciendo simple y sencillamente es para que ustedes tengan el conocimiento de dónde surge el procedimiento de, del análisis de regresión, de cómo se procede. Cuando nosotros tenemos grandes cantidades de información, no tiene sentido estar haciendo todo esto, pero es importante que nosotros, más si trabajamos en gerencia y queremos calcular, sepamos de dónde provienen las cosas para que en alguna situación dada podamos saber dónde encontrar una solución o qué solución se le puede dar a una situación determinada. Por eso es que se hace así y por eso lo estamos viendo el paso a paso y el origen de todo esto, porque ya vamos a ver que Excel me evita que haga toda esta tabla porque él solo internamente trabaja con órdenes que yo le doy o cualquier otro programa de hoja de cálculo como el SPSS me tira todo automáticamente, solo le doy un par de órdenes y yo no tengo que hacer nada de esto. Pero repito, es para que nosotros conozcamos el procedimiento y el origen de el análisis de regresión, lo que hace una computadora al calcular o estimar modelos y todo lo que estamos haciendo acá. Una vez que ya tengo el modelo, voy a calcular el error estándar de estimación, que es S sub E. Para calcular S sub E, vamos a ver la fórmula, la tengo por acá, es la raíz de la suma de las desviaciones de Y con su estimado al cuadrado. Entonces necesitamos Y y Y estimado, pero habíamos dicho que Y estimado no lo habíamos podido calcular porque no teníamos el modelo, pero ahora ya tenemos el modelo, que es este. Entonces para hacer las estimaciones, como lo hemos visto en clase, solo lo vamos a insertar de la siguiente manera. La primera casilla va a ser A más BX. Eso es lo que vamos a seguir. ¿Quién es A? Este. Entonces pongo A. Como hoy es fórmula, no importa si esto va primero. A más BX. El modelo es A más BX. Es positivo todo. Si A y B salen negativos, el mismo sistema le va a reconocer el signo. Pero nosotros vamos a seguir el orden que tiene la fórmula general. A más BX más A más B asterisco de multiplicador porque la B se está multiplicando con X por X. Esta es X. Pero ¿qué voy a seleccionar? Como estoy en la fila 1, entonces la casilla 1 de X. Y con eso hago la estimación de Y para el valor de X5. El valor de Y real es 4. Observemos.
y el estimado es 3.0065. Ok, con esto yo lo puedo arrastrar todo, pero fíjense bien qué es lo que pasa. Si yo arrastro, miren el error. Alguien podría saber ya de qué dependió ese error. Para evitar ese error es ponernos acá y ver qué es lo que necesito fijar. Como si yo no le pongo, si no pongo fijo B29, que es A, el valor de A, esta casilla, cuando yo arrastre, el Excel lo que hace es, fíjense bien, ahora ya no es B29, sino que B30. Y si yo le doy doble clic, B30 es esta casilla vacía. Entonces, a medida que yo vaya arrastrando, también va a ir bajando, las casillas van a ir bajando. Entonces, para evitar eso, porque yo no quiero que baje, porque A y B son fijos, son valores constantes, ya no tienen, una vez que los he encontrado, ya no tienen que variar en la estimación. Entonces, para evitar eso, a A y a B debo de dejarlo fijo. ¿Cómo se deja fijo en Excel? Solo me pongo, cuando yo he seleccionado la variable, o en este caso que ya están, la selecciono y le doy F4. Con F4 queda fijo. Esos signos de dólar lo que hacen es dejar fijo. Deja fijo tanto la fila como la columna. La columna sería la primer valor que está aquí, que es B, y la fila es 29. Si yo dejo fija solo B y no le pongo signo de dólar en 29, va a pasar el mismo error. O si solo dejo 29, bueno, y eso dependerá del contexto que estemos trabajando. Lo ideal es que si el valor es constante, quede fijo ambos valores. Entonces el Excel cuando yo le pongo F4 me pone automáticamente fijo fila y columna. También decíamos que necesitamos fijo este. El A8, ¿quién es el A8? A8 aquí, 5. La columna A en la fila 8 de A8 es 5. Este sí lo necesito variable, es decir, que esté cambiando. Porque cuando, uy, se me quitó. Entonces, parece que aquí, de nuevo, F4 y F4. Enter. A8 debe de estar fijo. Perdón, variable, porque a medida que yo arrastre aquí, fíjense bien, de aquí para acá, ¿qué es lo único que cambia? De aquí para acá. Ahí se ve que todo se mantiene constante excepto A8 cambia a A9. Porque para que pueda calcular esta estimación tengo que tomar este valor, pero siempre con el mismo A y con el mismo B. Con eso ya puedo yo arrastrar todo y me hace todas las estimaciones y estoy seguro que el cálculo está bien realizado para poder proceder. Eso debemos de garantizar que los cálculos estén bien hechos para que no nos vaya a arrastrar errores más adelante, porque todo depende de todo lo previo. Entonces, cada cosa, cada medida que vayamos calculando, depende de todo lo previo en los cálculos de los datos. Hay que garantizar que hemos calculado bien. Una vez que hemos calculado las estimaciones, entonces vamos a calcular esta columna, porque necesitamos, recuerden, calcular SUE, el error estándar de estimación, que requiere de esta medida. Entonces vamos a decir igual a potencia, porque hay un cuadrado, potencia, y. Aquí voy a elevar al cuadrado este valor menos este de acá, ese de acá. Le pongo punto y coma, 2 para la potencia. B8 es Y y BF8 es Y estimado para la fila 1. Le doy Enter y ya me calcula la potencia. Lo arrastro y ahí están todos los cálculos. De ese sí voy a requerir la suma, pero
Antes de eso, veamos lo siguiente. Voy a insertar una columna temporal ahorita, solo para la siguiente explicación. Aquí hemos calculado lo que es el cuadrado de las desviaciones de Y con respecto a su estimación, pero le voy a quitar lo de cuadrado. Fíjense bien, solo voy a hacer las desviaciones, Y menos Y estimado. En este caso tendría igual a Y menos Y estimado. Y voy a arrastrar. Observen los valores. Si yo me pongo acá y hago la suma, voy a calcular la suma de los dos, del cuadrado y del no cuadrado. Fíjense bien, 357.011, etc. Pero aquí me da 3.19 y más dígitos al exponente menos 14. ¿Qué significa? Si yo tomo este valor, voy a copiar, me voy a poner acá y le voy a dar pegar valores. Miren, me da todos esos dígitos acá con exponente menos 14. ¿Qué significa eso? Que eso lo puedo escribir, bueno, ahí se me modificó el valor, que yo eso lo puedo escribir como 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí 3, 19, 7, 44. Si se fijan, esa medida de arriba es exactamente esta de abajo. Y entonces aquí nos está diciendo el valor, tal como lo escribí. Significa que esto es básicamente cero. El Excel, claro que por los errores de redondeo que utiliza, no da exactamente cero. Pero es lo que yo les comentaba, que esta medida de aquí, si nosotros no le elevamos al cuadrado y solo hacemos las desviaciones, todas se autocorrigen y al sumarse las positivas y las negativas que vayan dándose, se estabilizan a cero. Esto es cero realmente, aunque por errores de Excel, o sea, por los cálculos de Excel, quedan unas fracciones que son muy irrelevantes. Si se fijan, básicamente esto indica que es cero. Entonces, eso para que tengan cuidado de que no deben de ser solo las desviaciones, sino que deben de ir al cuadrado. Y esa es solo la cuestión de explicación. Lo eliminamos porque no la utilizamos. Entonces, una vez que hemos calculado esto y ya tengo la suma, vamos por el error estándar de estimación. El error estándar de estimación me dice que debo de calcular, aquí lo tengo, la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones de y menos sus estimaciones entre n menos 2. Entonces, aquí pongo raíz, esa es la fórmula de Excel, perdón, primero el igual, si no, no me va a reconocer la fórmula. Raíz y agarramos este, el segundo que aparece ahí, el segundo que está en este momento. Con tab se selecciona raíz. O sea, fíjense bien, si yo me pongo aquí, yo quiero, por ejemplo, este de acá, con la tecla Tab, que es el que está arriba de las mayúsculas, le doy, lo presiono y ya me selecciona esa función. En este caso, cualquiera que yo quiera seleccionar con Tab se selecciona, pero en este momento necesito la segunda. Con Tab se selecciona y pongo la raíz de lo que quiero. El número que quiero es esta sumatoria que acabo de encontrar dividida entre n menos 2. Para eso abro paréntesis y pongo n menos 2. Cierro paréntesis y vuelvo a cerrar porque este que acabo de cerrar es del denominador, pero el que voy a cerrar acá es de la función raíz. Y le doy enter. Entonces, este es el error estándar de estimación. Como dijimos en clase, 0 es lo mínimo que puede dar y a partir de 0 no hay un techo. Pero como no se aleja mucho de 0, entonces el modelo es adecuado. Pero lo que vamos a ver que las medidas que voy encontrando acá
son las mismas que ya encontramos, que ya tenía calculadas. Si se fijan, aquí tengo n, 15, los promedios, las sumas, b.8269, a menos 1.12, el modelo, 5.2404, que me dice que el modelo se ajusta bien a los datos, y por ahí vamos. Luego vamos a calcular R minúscula, que es el coeficiente de correlación. Para el coeficiente de correlación vamos a utilizar esta fórmula. Esta es de las un poco más extensas, y igual que la de los intervalos, pero esta vamos a realizar en este momento a mano, todo es manual, pero auxiliados con Excel. Entonces, ¿qué necesito? Necesito n, la suma de los x por y, que ya lo tengo, la suma de los x, la suma de los y, el n nuevamente, la suma de los x cuadrado, todo esto ya lo tengo, todo lo tenemos ya. Entonces solo es de ir seleccionando adecuadamente, no equivocarnos. Como tengo un cociente, nuevamente paréntesis para lo de arriba y paréntesis para la primera raíz y para la otra raíz, para que no nos vayamos a equivocar en los cálculos. Entonces pongo igual, abro el primer paréntesis para el numerador. Voy a ir viendo paso a paso para no equivocarnos. N es este de acá, multiplicado por la suma de los x por y, que es este, menos la suma de los x, no de fórmula, suma de x multiplicado por suma de y hasta ahí cerramos. Pleca de división, paréntesis para la primera raíz, ponemos raíz, bajamos y seleccionamos. La primera raíz tiene n suma de x cuadrado, n que está aquí, lo selecciono, multiplicado por la suma de los x cuadrados, que es este. Luego hay un menos de fórmula, que es ese de aquí, menos la potencia de la suma de las x, punto y coma, 2. Cierro la potencia, cierro la raíz. Vamos a ver. Cierro, aquí podemos observar también. Cierro la potencia, cierro la raíz, cierro nuevamente. Ahora, todavía no cierro, perdón. Ya cerré la raíz, la potencia y la raíz. Vamos a ver. Ahí está. Ahora multiplicamos por la otra raíz. Raíz. Vamos por esta otra parte de las n multiplicado por la suma de los y cuadrado. Los y cuadrado están aquí. Este. Menos de fórmula, que es esta, por la suma de los y, que es al cuadrado, entonces sería menos potencia de esto de acá, punto y coma, 2, cierro y cierro raíz. Entonces ahí vamos a cerrar nuevamente para cerrar todo el denominador y le damos enter. Entonces el coeficiente de correlación vemos que da bastante elevado, 0.9875, con lo que podemos decir que la correlación que hay entre X y Y es alta positiva o fuerte positiva, que a medida que crece X, crece Y. Y en este valor de acá, miren, nos dio igual. La misma medida tenemos. Ahí está. Una vez que tenemos R, vamos a encontrar R mayúscula de dos formas. Hemos encontrado R minúscula, coeficiente de correlación. R mayúscula es el coeficiente de determinación, que explica en qué porcentaje la variable X explica la variabilidad de Y. Para eso vamos a utilizar estas dos expresiones. Una es la R cuadrado, la R minúscula cuadrado, y la otra es utilizando los cuadros de la suma de las desviaciones que están acá.
La más fácil pues es esta de aquí. Potencia igual a potencia de este valor cuadrado. Otra forma pues nada más es decir igual a esto circunflejo cuadrado. Da lo mismo. La otra forma es utilizando, como les decía, la suma de las desviaciones, pero en la tabla que tenemos la desviación de x, de y menos y estimado, pero no tenemos el de y barra. Vamos a calcular el de y barra para calcular es la r mayúscula. Entonces para eso necesitamos restar, bueno, en este caso potencia, como habíamos dicho, potencia de la resta de y menos de fórmula y barra. ¿Y barra quién es? Y barra es esto de aquí. Y barra debe de estar fijo, F4, punto y coma. ¿Por qué fijo Y barra y B8 no? Porque Y8, B8, que es este valor de acá, debe de ir variando, debe ir bajando, pero a cada uno de esos valores se le debe de restar el mismo. Entonces, a medida que B8 varía, B8, B9, B10, etc., siempre se le va a restar este mismo valor, que es este de acá. Por eso es de que se deja solo fijo este al cuadrado. Y ahí está. Restamos, perdón, arrastramos y ya tenemos los cuadrados de las desviaciones. Y aquí pues nos toca la suma. Ahí está la suma. Ya tenemos la suma de las dos desviaciones. Solo es de aplicar la fórmula que es 1 menos, arriba va y menos y estimado y abajo ya va y menos y barra. Hay que fijarse en ese porque el orden importa. Si lo hacemos al revés va a dar otra cosa. Entonces arriba ya están en ese orden. Miren, el primero es el que va arriba y el segundo es el que va abajo. Es el que va abajo. Entonces aquí ponemos igual de fórmula, porque fórmula vamos a insertar 1 menos de fórmula y en el cociente vamos a poner este entre este. Aquí se va armando también por si no se mira o aquí. Cualquiera de los dos. Y le damos enter. Y observen que es el mismo valor en los dos casos. En las dos expresiones, utilizando las dos fórmulas, dan los mismos valores. Entonces, esto es lo que nos está diciendo que el X explica el 97, casi el 98% de la variabilidad de Y. O sea que Y depende básicamente de, más que todo, de la variable X. O sea, en un alto porcentaje. Ok, ya calculamos todas esas medidas. Ahora vamos por la última parte, que es la medición de los intervalos de confianza. Para el cálculo de los intervalos de confianza necesitamos las desviaciones de las X con respecto a su media. ¿Cómo calculamos? Igual que antes, ponemos potencia de este valor menos su media, porque este es X barra, y ese X barra debe de ir fijo, punto y coma, 2. Una observación también muy importante es que deben de verificar cuando insertan una fórmula cómo es la estructura que el Excel nos está diciendo que vamos a utilizar. Por ejemplo, en mi versión de Excel que ustedes están viendo, me dice que la división es punto y coma para separar un argumento de otro. Porque aclaro esto porque hay versiones de Excel que en vez de punto y coma solo utilizan la coma. Entonces, aunque yo estoy explicando con esta versión que me pide punto y coma, ustedes deben de chequear la suya, su versión que también solicite punto y coma. Si no, deben de hacerle caso a la versión que ustedes tienen. Si dice que es coma, entonces deben de utilizar coma, si no les va a dar error. Una vez aclarado eso, pues seguimos y ya nos da el cuadrado de las desviaciones solo para la primera fila, pero lo necesito para todos, así de que arrastro. Con esto vamos a calcular los intervalos de confianza. Tenemos por aquí las fórmulas de los intervalos de confianza y nos vamos a fijar en esto. Primero lo vamos a hacer para la media condicionada, luego para la observación de Yx.
Como la expresión es un poco compleja, siempre lo vamos a utilizar, nada más vamos a hacer primero esta parte, la izquierda, y con esta parte, como es exactamente igual a la segunda, solo por el signo, solo vamos a cambiar ese detalle. Entonces lo tedioso va a ser ingresar esto, pero nada complicado. Nos vamos a la fórmula de Excel y vemos que primero necesitamos y estimado, o sea, la fila y luego esta desviación y todos los demás valores son fijos. Veamos, otra cosa que no hemos hecho antes de calcular el intervalo de confianza es antes necesitamos la medida de t-student. Ya expliqué cómo se utiliza la tabla de t-student. Para este caso vamos a utilizar una confianza del 95%. Aquí nos lo dice, miren, 95%. Si aquí cambia, entonces ustedes en la tabla también van a buscar el valor del porcentaje que aquí les indique. Para poder encontrarlo en la tabla manualmente, vamos a la tabla. Como tengo 15 datos, aquí en esta columna voy a buscar el 13, porque a 15 se le restan 2 por los grados de libertad, entonces son 13 grados de libertad. Y en esta fila yo me voy a desplazar y lo voy a coincidir, o sea, lo voy a cruzar con el 95%. ¿Dónde está el 95%? Ahí, aquí. Entonces, aquí me desplazo para acá y aquí para acá. Entonces, esta, si se pueden ver, esta es la probabilidad de t-student para 13 grados de libertad y un nivel de confianza del 95%, 1.7709. 1.7709. Hay versiones de Excel que pueden también utilizar en vez de punto la coma. En este caso, el punto es el que utilizan. De hecho, los valores que me ha arrojado, si se fijan, están con puntos decimales. La tabla me arroja solamente 4 decimales para cada valor que tiene de probabilidad en cada nivel de confianza y en cada grado de libertad. 4 decimales, porque si aquí hay infinitos decimales para cada uno, pero si no, no caben. Entonces solo utiliza 4. Pero el Excel utiliza más. Con el Excel, si yo quiero, no tengo tabla y quiero calcular, pues, aunque aquí en el ejemplo yo les he puesto dos formas, aquí están 3 formas de la tabla y aquí están las funciones de Excel. Vamos a utilizar solamente la de una cola para no confundirnos porque es la que utilizamos básicamente similar al de la tabla. Que la función será distribución punto t, que es esta de acá. O, perdón, para aquí sería de inversa t, esta de acá. Esta vamos a utilizar. La probabilidad se refiere al nivel de confianza, 0.95. Y los grados de libertad son los que ya conocemos. Utilizamos esta porque esta es la que nos pide tanto la confianza que ya estamos acostumbrados a trabajar en la clase y el grado de libertad. En el otro hay que utilizar una variación, pero siempre se llega a lo mismo. Ustedes pueden nada más consultar el valor aquí en la distribución TIM. Cambia el porcentaje, pero eso requiere una explicación aparte, por lo que no lo vamos a trabajar de momento. Nos quedamos con esta de acá. Y observen que es exactamente el mismo valor, solo que el primero está con 4 decimales y este le agrega 5 más. Y hay más, porque si yo tomo el valor, lo copio y lo pego como valor, miren aquí el Excel me tira más decimales, aunque solo me presente los que están aquí visualmente. Con ese valor de t-student ya puedo calcular los intervalos de confianza. Lo vamos a calcular aquí. Esa es la última parte que vamos a calcular y la última parte tediosa que en Excel se nos va a facilitar porque estarlo metiendo en la calculadora es mucho más tedioso que aquí. Entonces acá vamos a lo siguiente, vamos a darle seguimiento, perdón, a la fórmula que sería observando el primer término que es y estimado y y estimado, ¿dónde está? Aquí está. El y se refiere a la fila 1. Entonces vamos a ir paso a paso. Y estimado 1, este.
El menos es de fórmula. Aquí, este menos. Ahora vamos con el t. El t de student es el que acabamos de calcular. Puedo tomar este o este. En este momento voy a utilizar este, que es el que tiene más decimales que Excel ha utilizado. Luego el asterisco de por, porque se va a multiplicar por el S sub E. El S sub E ya lo tengo aquí también. Aquí. Ese también con asterisco se está multiplicando con el radical. El radical lo vamos a poner raíz por raíz. ¿De qué? De 1 sobre n. 1 pleca n, que ya lo tengo acá, más este más que está aquí, más de fórmula. Aquí hay un cociente y el numerador de arriba, o sea, perdón, el numerador está al cuadrado, pero como ya es un valor que hemos calculado, solo lo voy a seleccionar del Excel. Es decir, solo me ubico aquí, que es este. Miren la primera fila. Ese va dividido entre la suma de los x cuadrados menos los cuadrados de la suma de x entre n. Para esto necesito paréntesis. Paréntesis, suma de los x cuadrados, que es está aquí, menos potencia de la suma de las x, punto y coma 2, cierro potencia y lo divido entre n, que es este de acá. Y ahora cierro todo lo que es el denominador. Y ya tengo todo. ¿Quiero ver? Ahí está. Le faltaba un paréntesis, por eso salió ese mensaje. Y ya está todo dispuesto y nos da ese cálculo. Sí pueden dar negativos. Ya vamos a ver qué nos vamos a fijar para que veamos que está bien el cálculo. Una vez que yo he hecho eso, tengo que fijar. Solo he ido completando, pero no he fijado aquello que debe de ir fijo. Lo que debe de ir fijo, fíjense bien. Bueno, lo voy a hacer aquí. Voy a hacer esto, fíjense bien. Ya tengo el límite inferior para el intervalo de confianza de la media condicionada. Lo voy a copiar acá. Si yo solo arrastro para acá, me da error. No debo de hacer eso. Si yo copio y lo pego acá, me va a dar error. Lo que tengo que hacer es copiarlo aquí. Lo copio y me voy para aquí. Pero lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Miren. Obviamente, como es lo mismo, si yo le doy Enter me va a dar el mismo valor. Pero como la expresión es exactamente la misma, solo varía este menos que está aquí por un más, lo selecciono y lo cambio por más. Y eso es todo lo que debo de hacer, que es este más de acá. Este menos de aquí se ha convertido en este más de acá para el límite superior. ¿Sí? Entonces ahí está. Ahora, una de las cosas que debo de fijarme es que estos dos límites, el inferior y el superior, contienen a este valor en medio. No exactamente en medio, pero sí entre ellos. 3 debe de estar entre menos 9.92 y 6.93. Y sí está entre medio de ellos. Y casi está al centro, se podría decir. Lo mismo debe de ocurrir para el resto. Pero ahora sí, ya que tengo eso, podría arrastrar. Y lo vamos a hacer, pero miren lo que pasa. Ajá, da ese error. Nuevamente por lo mismo de antes, que no he fijado lo que debe de ir fijo. La fórmula me dice lo que debe de ir fijo, básicamente. Esto que tiene y significa que va a ir variando. Este no puede ir fijo. Este sí va a ir fijo porque es un valor que es el mismo para todos. El SE es un único valor que también es fijo. Esto es fijo. Esto es fijo. Todo esto es fijo. Pero este no. Este va a ir variando. Entonces lo que debe de ir fijo lo vamos a fijar. ¿Cómo lo fijamos? Lo fijamos poniendo el F4 acá. Pongo acá F4. F4. Ese no va fijo. Este sí va fijo. Este va fijo. Y este va fijo. Ahora sí. Ahora le vamos a copiar aquí
Nuevamente hacemos lo mismo, lo copiamos y me va a dar nuevamente el mismo valor. Debo de corregir el signo porque he cambiado nuevamente lo que ya tenía. Y ahora ya regresamos. Con esto ya puedo arrastrar. Y si se fijan tomando al azar, por ejemplo esta fila, el ya estimado es 37.73. ¿Y será que 37.73 está entre 35 y 40? Pues sí. Entonces hemos calculado bien. Igual tomo el último. Vemos que el 103, que es el estimado, está entre 98 y 109. Sí. Entonces eso no, es un buen criterio para verificar que los intervalos están bien. Una vez que hemos calculado eso, pues tomo cualquiera de ellos, en este caso, bueno, luego lo vamos a hacer, primero voy a completar esto. Una vez que hemos calculado esto, ya el último resulta súper sencillo. Tomo uno de estos, para no hacerlo, no cometer los errores, lo copio aquí, y como podemos observar en la fórmula, ahorita estoy como en el límite inferior de las observación de Y sub X. Y esto, con respecto a esto, o sea, a esta fórmula, la única variante que dijimos que era es este 1 más. O sea, esta suma que se le suma a este término y todo lo demás es igual. Entonces lo mismo hacemos aquí. Nos ponemos en la raíz, buscamos la raíz y nos ponemos justo al inicio, le ponemos 1 más y eso es todo. Luego copiamos esto, lo copiamos y lo pegamos aquí, pero cambiando el signo nuevamente. Y ya tenemos el intervalo de confianza al 95% para las Y sub X. Y este ya lo podemos arrastrar. Si se fijan, estos valores también deben de contener a pero con mucha más amplitud que estos. Porque las bandas de confianza, como expliqué en la clase anterior, estas se acercan más a la recta real, pero estas se alejan, pero siempre abarcan un poco más. Estas son más anchas que estas. Una vez que tenemos completa la tabla, vamos a interpretar los intervalos. Yo voy a, como lo hemos explicado, como está en este ejemplo, he tomado el 17 y el 96. Pude haber agarrado cualquiera, pero para que veamos que son los valores, tomo la fila para el valor, cuando x vale 17, aquí, tomo estos valores. Como son fórmulas, si yo le doy aquí copiar, o sea, control V, me va a dar error, porque estoy copiando fórmulas y aquí ya cambia todo. Ya no estamos en esta parte de la tabla. Entonces lo que debo de hacer es copiarlo y una vez copiado, me voy aquí en pegar y no le doy de un solo al icono, sino en la flechita para que me despliegue bien el menú y me voy a pegar valores. Y ya están los valores que, si se fijan, son los mismos que tengo aquí: 957, 1628. 957, 1628. Y eso pues coinciden también con esto que ya se supone que ya habíamos calculado, donde está el ejemplo completo. Y pues eso lo que nos dice es que se puede estar 95% seguro que el valor de la media condicionada estará entre 958 y 1628 cuando el valor de x es igual a 17. Así como tomé ese, podría tomar estos dos valores para explicar los intervalos para la y sub x, para el mismo valor de x, pero para aprovechar, pues tomamos la explicación para otro dato. Digamos, aquí serían estos de acá. Al tomar estos, pego aquí, pegar valores, y ya ven 6828, 8823, 6828, 8823 son los que están en el ejemplo y nos dice que se puede estar 95% seguro que un valor particular de y estará entre 6828 y 8823 cuando x es igual a 96. Esa es la interpretación. Ahí está completo. Entonces con esto ya está completa el análisis de regresión hecho manualmente auxiliados por Excel.
Ahora, para finalizar, vemos que podemos eh, encontrar el modelo automáticamente a partir de Excel. Voy a hacer unas aclaraciones antes de trabajar con el diagrama. Para trabajar con el diagrama, el gráfico en sí es un objeto compuesto de varios objetos. En este objeto está la ventana principal, que es la que está seleccionada y que siempre se está seleccionada porque cuando seleccionamos cualquier otra cosa, este se mantiene seleccionada. Las burbujitas son las que nos indican qué es lo que está seleccionado. Aquí solo está seleccionado la ventana principal. Una de otra parte de los, bueno, antes, si yo selecciono el título, si se fijan, la burbujita me está indicando que está seleccionado el título. Si selecciono esta parte de acá, la burbujita me está diciendo que está seleccionada la parte del escalado. Esta parte de acá me está indicando el eje Y, la escala del eje Y. Luego, este de acá, la escala del eje X es la que está seleccionada. Otra cosa que podría seleccionar son los puntos, cada punto. Si yo vuelvo a dar clic cuando hay más de un objeto seleccionado, como en este caso que se seleccionan al primer clic todos los puntos, si vuelvo a dar otro clic encima de alguno de esos puntos, va a quedar seleccionado solo ese punto y las burbujitas están indicando que solo ese punto está seleccionado. Pues bien, cuando nosotros queremos trabajar estilo y diseño del gráfico y le queremos dar más forma, un estilo mejor, tenemos también estos iconos que están aquí a la derecha. Si yo le doy, qué sé yo, algo acá, me va a dar estilos para todo el gráfico en general. Esto de acá, lo mismo, y ahí va. Pero cuando yo quiero trabajar para esto, si yo le doy clic acá, bueno, le voy a dar doble clic a esto. Me va a generar un bloque aquí. Se despliega este bloque de acá que nos va a dar opciones de estilo y diseño para las partes de cada objeto que se dibuja en el gráfico. Ok, ¿por qué explico esto? Porque por lo que vamos a hacer a continuación. Si yo me voy aquí a la parte de gráficos, bueno, ahorita no voy a eso. Primero lo que voy a hacer es lo siguiente. A mí me interesa que seleccionemos los puntos en primer lugar. Una vez seleccionados los puntos, teniendo ese cuidado que hemos seleccionado los puntos y vemos esta parte de los bloques, nos vamos para aquí, donde están las barritas, ¿sí? Bueno, en este caso, permítanme, ahorita lo que quiero hacer es el modelo, pero para eso, primero vamos acá. En esta crucita de acá antes de ir allá, eso después. Primero lo que vamos a hacer es irnos para donde dice línea de tendencia. Y donde dice lineal le vamos a dar clic. Si se fijan, se ha seleccionado la recta de ajuste, que es el modelo de regresión para ese conjunto de datos. Pero no me tira la ecuación. La ecuación es esta, que está aquí, y no me la tira. Yo quiero que me tire la ecuación, entonces tengo que seleccionar y verificar que selecciono la recta. Si se fijan, aquí se marcó una burbujita y aquí otra que apenas se mira, pero está seleccionado la recta. Si yo le doy clic a las burbujitas, a los puntos, van a aparecer otras burbujitas en ellos, pero yo necesito la recta. Ahí está seleccionada. Una vez que esté seleccionada la recta de ajuste, me voy a las barritas y aquí, bueno, vuelve a aparecer la opción si yo le doy exponencial, miren lo que pasa. Me tira esa curva que no es adecuada al conjunto de datos que tengo. Entonces es lineal por el tipo de patrón que tienen los datos. Luego bajo, sigo bajando, siempre estoy en esto de las barritas. Y me voy a donde dice presentar ecuación en el gráfico. Y si se fija aquí me tira el modelo.
¿sí? El Excel me tira con 3 decimales aquí y 4 acá. Igual, eso depende de saber qué. Pero aunque Y no le pone estimado porque no tiene de seguro el Excel eso, entonces solo le pone Y, pero nosotros sabemos que es el Y estimado, el Y gorrito. Si se fijan, el término que está con la X tiene .827 y nosotros tenemos 8269, que aproximado a 3 decimales pues sería lo mismo. Y el A, que sería menos 1.1283, exactamente lo mismo. Entonces está el modelo, sin haber hecho nada de todo lo que hicimos acá. Otra cosa es que, como yo quiero que a partir del modelo me calcule también otra cosa, pero aquí ya me desapareció. ¿Por qué me desapareció? ¿Ve? En las barritas ya no están las opciones porque tengo seleccionado el modelo. Debo de seleccionar la barrita nuevamente para poder encontrar nuevamente las propiedades que yo quiero. Y en este caso quiero que me presente el valor de R cuadrado. Le doy clic y si se fija automáticamente abajo del modelo le pone el R cuadrado. Pero como nosotros el R cuadrado, solamente el R mayúscula, ya interpretamos que es el R minúscula al cuadrado. Este Excel a la R mayúscula le pone todavía el cuadrado, lo que para nosotros sería un error. Para nosotros solo es R mayúscula, dando por entendido que es el R minúscula al cuadrado. Si observan, ese es el mismo valor, 97.53, 97.52, 68, aunque aproximado sería 97.53. Si el Excel no nos da el R minúscula, pues tomamos este y le sacamos raíz cuadrada y nos va a dar este. Pueden probar, incluso aquí lo puedo poner yo. Raíz, para que veamos, y le pongo el valor solo para comprobar 97.53. Me va a dar un valor cercano aproximado, miren, 98.75, 98.75, con 4 decimales. Ahí por los redondeos que no da exactamente igual allá, pero es lo mismo. Muy bien, entonces esto, todo lo que ustedes han visto acá, ya si le quieren dar forma, edición a esto, pues aquí están las opciones, líneas sólidas, si se fijan. Si yo quiero ponerle otro color, uno que resalte, no sé, ahí es de ir jugando, quizás un rojo, ese, para que se note más. Eh, no sé, quizás ahí ustedes tendrían que ver la cuestión del estilo, el diseño, para darle forma al gráfico, pero eso ya es cuestión de presentación. Lo importante es todo el análisis que hemos hecho. En esto les queda a ustedes que en el archivo que se les ha subido ya tienen todo, solo para que lo vean trabajando en estas otras partes, para que sustituyan, hagan sus copias y todo para que vayan trabajando. Y esto es lo que quería presentar. Ahora, más adelante va a haber una tarea que van a entregar de manera individual, que posiblemente se les voy a poner en la otra semana, de que deben de entregar de los ejercicios de la guía un par de ejercicios de estos y para cada uno va a ser diferente. O sea, aunque sean los mismos datos, aquí hay mucho de donde puedan ser diferentes las cosas, porque a uno aquí se le puede poner que sea al 90%, a otro al 95%, otro al 97%, otro al 99% y así sucesivamente pueden ir variando. Puede ser que a este lo pide al 90% y este al 95%, este al 95% o este al 99%. Entonces, todas esas variaciones van a ser para cada uno. Cada uno va a tener una variación diferente, pero en su momento ustedes van a saber cuáles van a ser las indicaciones para ello. De momento, ahorita lo que deben de hacer es repasar, volver a realizar esta actividad. Si quieren, lo pueden trabajar ustedes y asegurarse que ya dominan el cálculo para cuando tengan que presentar su actividad. De momento, pues eso es todo y gracias por su atención.